Hola, muy buenos días. Nos encontramos en el barrio de La Huaca y nosotros les vamos a hablar sobre nuestra tercera raíz. Una morena me dijo que la llevara a Camapá. Una morena me dijo que la llevara a Camapá. Y yo le dije, morena, mejor te llevo a Camapá. ¿Cuáles fueron los orígenes en México de las poblaciones provenientes de África, así como su proceso de integración? Esta es la historia del largo aliento de la llamada tercera raíz. Se tienen vestigios en la cultura olmeca de presencia de personas, de seres humanos de raza negra, ¿sí? Aunque bueno, de estos no se sabe cómo llegaron, cómo fue su estancia aquí. En el Museo de Antropología hay inclusive una cabecita así de madera muy curiosa donde los rasgos físicos de la persona, su nariz chata, su boca muy prominente y el pelo crespo. Los datos que se tienen ya del México, digamos así, a partir de la colonización, es que bueno, venían con Hernán Cortés algunos esclavos. Lo mismo con Pánfilo de Narváez en 1521 traía un esclavo negro, totalmente africano, el cual venía enfermo de viruela. La viruela lamentablemente la trae y llega, se riega por todo lo que es hoy en día que es México, y mata alrededor del 80 al 90% de la población indígena de México. Bueno, ¿qué sucede con ello? Cuando muere la población indígena de México, en su gran mayoría, no hay quien trabaje en las tierras. Posteriormente, el rey indica que los indígenas de la Nueva España no deben de ser esclavos, supuestamente, y que se respetara las tierras de los mismos. Por lo tanto, hay que traer gente que trabaje en las tierras. Entonces, se comienzan a traer negros esclavos desde África, de la región del Congo. En un principio, hacia el siglo XVI, los portugueses eran los que tenían la concesión de la venta de los esclavos. Algunos autores marcan que eran llevados a España y de España se estaba formando la flota, la famosa carrera de Indias, que tenía que cruzar el Atlántico. Ya hace un tiempo estuvo en Cádiz y el otro tiempo estuvo en Sevilla. Ahí en Sevilla estaba la casa de contratación. A partir de 1560 se prohíbe el libre comercio y ya no pueden cruzar los barcos libremente entre España y América. Tiene que ser bajo el sistema de flotas, ¿sí? 30, 40 barcos juntos van a cruzar de la casa de contratación que está en el río Guadalquivir en Sevilla, cruzan y luego llegan a La Habana, y de La Habana se divide, una viene hacia Veracruz y la otra va hacia Colombia. Entonces, ahí ya traen esclavos para la venta. Las ferias comerciales se realizaban aquí en Veracruz y solamente tenían que durar 3 meses. Algún tiempo se hicieron en la ciudad de Jalapa por los climas. Entonces, es cuando comienzan a traer una considerable cantidad de esclavos africanos directamente. Porque no todos los afrodescendientes que se encuentran en México son africanos. Sí tienen su ascendencia allá, pero muchos de ellos fueron cubanos. O sea, digamos así, americanizados en Cuba. Pero había algo muy curioso, fíjate que eso está inclusive documentado. El primer mes, eso está bajo la ley de la oferta y la demanda. El primer mes el esclavo tenía un costo, ¿sí? Al esclavo hay que darle de comer. De hecho, los esclavos, fíjate, pues, casi en todas las culturas en el mundo, los esclavos están considerados prácticamente, nadie tiene que obedecer al amo. De hecho, para los españoles, lamentablemente, consideraban a los esclavos ni siquiera como seres humanos, simplemente semovientes, así. Entonces, se traían los esclavos y el primer mes que crees nadie los compraba. Por decirlo así, por decirte un precio, ¿no? Vamos a decir así que costaban 100 pesos el primer mes. El segundo mes ya costaban 75. Y el tercer mes ya costaban 50. Entonces, para el introductor de los esclavos en Nueva España, eso representaba una pérdida. De hecho, existen documentos los cuales solicitan
que la gente en la feria compre los esclavos en el primer mes, porque tienes que darles de comer. Aquí cerca de la ciudad de Veracruz, al sur, existen dos poblaciones que son de origen de los afrodescendientes de africanos, Mocambo y Mandinga, fundadas en el siglo XVII. Si tú vas a esos sitios hoy en día no vas a encontrar a nadie negro, a nadie, ¿sí? Pero sí hay un vestigio de la gente morena o gente blanca con cabello crespo. La gente de raza negra, aunque mucha gente ya no quiere llamarle raza, vamos a decirle así en general, de raza negra, es la raza de lujo en el mundo. Por eso hoy en día aquí en México, como se revolvió tanto, no los encontramos. Hay muy pocos lugares. En la costa chica de Oaxaca también hay zonas donde encuentras gente de raza negra que se fueron diversificando. Por ejemplo, algunos autores dicen que en Mocambo y en Mandinga vivieron cimarrones, o sea, negros que huyeron. La verdad, lo dudo un poco, te voy a decir por qué. El negro cimarrón tenía que esconderse, estar lejos de vivir en una población española porque iban a ser fácilmente apresados. Entonces, Mandinga y Mocambo están relativamente muy cerca de Veracruz y muy identificables. Por lo tanto, debieron haber sido lugares o poblaciones de negros libertos. En el sistema de castas de México, el español que se casaba con una negra salía mulato. Así se llamaba. Mulato era el hijo de un español con una negra, el mulato. Y ya de ahí había varios cambios, ¿no? El mulato que se casaba con una india salía cambujo. Entonces, ese sistema de castas es una mezcla muy interesante. Aquí en Veracruz había muchas mulatas, es decir, hijas o descendientes de españoles y negras que vivían aquí. Curiosamente, hay documentos en el Archivo General de la Nación, precisamente en el área que tiene que ver con la Santa Inquisición, porque muchas de ellas, fíjate nada más, ya no eran directamente hijas de africanos, ¿sí? Pero seguían conservando ciertas tradiciones. Por ejemplo, seguían hacían vudú y magia, cosa que ya lo traían desde África, ¿no? Había el amo que por el excelente trabajo, lo que tú quieras, el cariño, se podía dar un afecto entre el amo y el esclavo, le otorgaba la libertad mediante un documento. Tenía que portarlo siempre, por supuesto. Entonces, había negros libertos. El barrio de La Huaca es uno de los más representativos de Veracruz. Fue fundado 3 siglos atrás por esclavos provenientes de África, que situaron sus lugares de residencia en los márgenes del río Tenoya, los cuales también usaron un material para su construcción de sus viviendas: la madera de los barcos que naufragaban cerca de la bahía. En el barrio de La Huaca vivió Toña la Negra, quien nació en el 17 de octubre de 1912, quien era cantante y actriz mexicana, y murió el 19 de noviembre de 1982. El primer pueblo libre de América, fíjate bien lo que te digo, el primer pueblo libre de América, que se llamó San Lorenzo de los Negros, ya no hay negros en ese sitio, ¿sí? Cuando traía la flota española a los esclavos, se ponían a la venta, algunos llegaron a escaparse. Al esclavo negro, al esclavo africano que había huido, se le llamaba cimarrón, ¿sí? Eran los cimarrones. Entonces había que cazarlos, capturarlos vivos para su venta principalmente, porque tenían un valor.
Hubo un príncipe que fue capturado en África y se trajo a la Nueva España a la venta. Él no quería ser un esclavo, él era un príncipe. Por lo tanto, escapa con otro grupo de negros y se establece en la región de que hoy conocemos como Córdoba. Y allí, precisamente en el Camino Real, ellos, pues ahora sí, en medio de la manigua, o sea, decir, de las montañas, se sentían muy parecidos a África. O sea, era ahora sí, muy parecido a su área de vida. Y comenzaron a asaltar precisamente en el Camino Real. Al final de cuentas, el virrey, eran tan fuertes que el virrey tuvo que al final de cuentas pactar con ellos y declararlos libres, pero que dejaran de asaltar. Es cuando se funda la ciudad de Córdoba con 30 familias, los cuales iban a dar protección a toda la zona en contra de los asaltantes de esa región, que era precisamente Gaspar Yanga. Sin embargo, los habitantes lograron huir hacia los alrededores. Los términos de Yanga fueron aceptados con la condición adicional que solo un clérigo franciscano podrá atender a los miembros del distrito, y que a la familia de Yanga se le concediera el derecho de gobernar. Hace 391 años, el 3 de noviembre de 1630, el virrey de la Nueva España, Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, hizo el reconocimiento oficial como pueblo libre de la esclavitud a San Lorenzo de los Negros, hoy Yanga, Veracruz, nombrado como juez fundador de los negros y marrones de las rancherías de Río Blanco al capitán Hernando de Castro y Espinosa. Gracias al trabajo de Aquileo Rosas y a la revista Voces Libres de Eric Querol Ortiz, se conoció y difundió públicamente este documento que se encuentra en el Archivo Municipal de Córdoba, Veracruz. Guisados que tienen un origen afro, en algunos lados como en Tamiagua hay muchos guisados con pescado, por ejemplo, pero todo lo que esté con hojas de plátano, lo que sea guisado en aceite profundo, lo que hable de los tubérculos también, como la yuca, la papa, los platillos que tienen vísceras, por ejemplo el mondongo aquí en Veracruz, que es un platillo que se hace. Recuerden que una de las ocupaciones de la población afro también fue la ganadería, ¿no? El cuidado del ganado. Y cuando los amos destinaban un animal para su consumo, lo que dejaban a los esclavos pues eran las vísceras, la cabeza, la cola, las patas de la res, y con eso nacieron una serie de guisos: mondongo, candinga, frito. Bueno, son algunos de los nombres de platillos de origen afro. Por ejemplo, mondongo es una palabra. La otra mochila, la propia palabra mochila es otra palabra. Chimeco también es otra palabra de origen afro. Hay algunas poblaciones aquí en Veracruz que también Mozamboa, Mozambique, Mocambo. Algunas canciones que hablan de la historia. Y en Veracruz existen canciones que hablan un poco, por ejemplo, la cumbancha. Podríamos hablar de la cumbancha. Hay una canción que se llama El Esclavo, que es cantada por Moscovita, que habla de la historia de la llegada. Hoy tenemos ritmos que han nacido en las Islas del Caribe que vinieron para acá, pero que aquí en Veracruz también tenemos nuestro propio estilo de son, nuestro propio estilo de salsa, nuestro propio estilo, y lo más afro es el son jarocho tradicional. En primer lugar, los tambores, ¿no? No podemos hablar de la expresiones musicales africanas si no fueran las percusiones.
tradiciones, el cajón, que se toca también en la música jarocha. Bueno, todo también eso tiene un origen. Otro instrumento que ustedes van a escuchar y que no oímos mucho, por ejemplo, en el estado de Chiapas y en el propio Veracruz, pero tiene un origen afro, es la marimba. La marimba tiene un origen afro y todo lo que son las percusiones. Podría hablar aquí en Veracruz del carnaval de Coyolillo. No sé si han escuchado de los disfrazados de Coyolillo. La comunidad de Coyolillo está en el municipio de Actopan, cercano a Jalapa. Allí existen los disfrazados, que son varones que utilizan una máscara que tiene la forma de una cabeza de toro con cuernos, que utilizan unas capas multicolores. Ese es un carnaval afro-mexicano o de origen afro en esa región de Veracruz. Aquí donde yo vivo, en la región donde yo estoy, en mi municipio Petláhuac, hay otra tradición que tiene elementos indígenas, elementos españoles y elementos afro, que es la tradición de los judas, y que ellos caminan. La comparsa de judas va acompañado también de un tambor, de una percusión, de un tamboril. Si van ustedes a la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, está ya bueno, los judas se encuentran en la temporada de Semana Santa, en Coyolillo es la temporada del carnaval, y aquí en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca está la danza de diablos. La danza de diablos se baila en los días de muertos, ¿sí? Y es también otra tradición de origen afro. No existe una vestimenta como tal que nos identifique plenamente a la comunidad afro. Tantos años invisibilizados, pero pues nuestros ancestros empezaron a tomar por las vestimentas de los lugares donde llegaron o donde habitaban, ¿no? Entonces, ahorita con el movimiento más reciente de hacer visible la existencia de la población, lo que hemos hecho es utilizar elementos que tienen que ver con ese origen afro. Por ejemplo, el uso del turbante, ¿no? Que usamos algunas de las mujeres cuando también queremos que nos visibilicen como comunidad afro, y que es un elemento de la cultura usado por las mujeres y que también tiene varios significados, ¿no? Pero si tú vas a la región de la Costa Chica de Oaxaca, de Guerrero, y a la región nuestra, a la región de la Cuenca, te vas a dar cuenta que hay mucha similitud. En lo que más se usa pues son las faldas con flores, con colores fuertes, alegres fundamentalmente, ¿no? Eso tiene que ver con nuestra cultura, el uso del turbante y las blusas más asociadas a la cultura, pues es la propia blusa de la jarocha, o las blusas que son de holanes y descubiertas de los hombros, que es un poco la vestimenta utilizada, pero nuestros ancestros utilizaron lo que podían en las regiones que llegaron cada uno. Hoy estamos en esta lucha por tener un traje específico, pero lo que sí forma parte de nuestra cultura pues es el uso del turbante. Conservamos algunas expresiones
culturales de esa religiosidad, pero igual que los pueblos originarios, pues también se tenía una religiosidad que tenía que ver mucho con el reconocimiento del poder de la naturaleza, de los beneficios de la tierra. Era también una religiosidad, es decir, tenían varias deidades, ¿no? A lo mejor nosotros, que lo que prevalece en México, no lo pueden ver tan marcado ahí, pero la religión de la región del Caribe te vas a encontrar con que sí tienen expresiones religiosas que todavía se conservan de lo traído por nuestros ancestros, como lo son las religiones yorubas. Aquí en nuestro país posiblemente no se practique o se quedó esa práctica tan arraigada, pero sí te vas a encontrar en muchas casas, por ejemplo, que hay personas que cargan protecciones que era propio de las prácticas religiosas ancestrales. Desde hace más de 20 años existe un movimiento que se llama el Movimiento Afromexicano. Hace más de 20 años en esta lucha se empezaron a hacer los encuentros nacionales de pueblos negros. Y los encuentros nacionales de pueblos negros, el objetivo fundamental era visibilizar a la población afro, a la población negra, pero también visibilizar sus necesidades. Entonces, para nosotros sí es importante que se conozca, que se reconozca nuestra historia. En el movimiento afromexicano tenemos una frase. Esta frase hoy para nosotros, recuerden que la pregunta del censo 2020, que nos permitió por primera vez en la historia de los censos en México ser contados, dice: por tu origen, tus tradiciones, por tu cultura, te consideras negro, afromexicano o afrodescendiente. Así decía la pregunta. En el movimiento afromexicano nosotros decimos: todos los negros son afrodescendientes, pero no todos los afrodescendientes son negros. Voy cantando por la vida las tristezas de mi alma dolorida. Al pensar Nuestro equipo de que mi investigadoras amargura ha encontrado un gatito tan y se lo va a solo robar. la negrura. Nuestro equipo de investigadoras no sabe qué hacer. Pensar que mi amargura es tan solo la negrura de mi piel. Soy el esclavo que un día partiera